Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que vamos a contar la historia de un juego muy curioso, un juego que trata el tema de los traumas infantiles, de las pesadillas, de los miedos y que parece un juego más feliz de lo que en realidad es. Vamos a conocer la historia de Happy Game. Esta historia nos pone en la piel de un niño pequeño que tras irse a dormir comienza a padecer una serie de pesadillas. Se encuentra completamente solo y en la oscuridad ve una caja de regalos que al abrirla, pensando que es un juguete, sale un gato de peluche activándose un acertijo, junto a un payaso y una muñeca que muestran al niño una premonición sobre su muerte. El niño, aterrado, cae al suelo y junto a él aparece una pelota de fútbol que le hace recordar uno de los traumas que ha vivido encontrándose en el patio de su colegio jugando con ella, hasta que un abusón se la arrebata. El miedo y la tristeza que sintió en ese momento dio lugar a una presencia demoníaca que le acompañará continuamente. A partir de ese momento, el niño comienza el viaje por lo más profundo de sus pesadillas. En todas ellas, en todos los escenarios, persigue la pelota, lo que entendemos como un objeto de gran valor personal para él. Y mientras tanto, encuentra seres de los más aberrantes y situaciones de lo más extrañas. Todas ellas teniendo un denominador común, la muerte. Todos los personajes que encuentra el niño están manchados de sangre, los juguetes o incluso escenarios en los que ve a otros niños empalados. Este joven finalmente consigue atrapar la pelota despertando de la primera pesadilla y muy feliz de tenerla en sus manos. Sin embargo, todo parece indicar que no ha despertado, que lo que está viviendo no es el mundo real. La presencia demoníaca aparece de nuevo detrás de él, dejándole en un estado de inconsciencia y recordando otro mal pasado, otro trauma que guarda en lo más profundo de su subconsciente. El niño se encuentra en lo que parece ser un embarcadero con un conejo de peluche en sus manos. Esta escena es un recuerdo traumático, al igual que la de la pelota y el abusón, en el que está a punto de caer al agua. Sin embargo, reacciona rápidamente y consigue agarrarse al soporte, aunque ve cómo su muñeco se pierde hundiéndose en el agua. Tras esto, y ver la cara demoníaca una vez más, el niño se despierta en un prado colorido y hermoso, viendo a su conejito de peluche frente a él, pero esto cambia rápidamente cuando aparece un conejo rojo, confirmándonos que estamos en una nueva pesadilla. El niño persigue a este conejo hasta que se esconde en una madriguera, de la cual aparece uno más grande y de aspecto mucho más amenazador, que incluso se come a los conejos que tiene cerca. El niño escapa a través de una madriguera y tras ella encuentra a estos seres que tienen cabeza de corazón y al parecer están en una especie de fiesta del té, algo que nos recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. Después de interactuar con varias de estas entidades, parece ser que se sienten infelices y sus cabezas explotan. Tras esto, el conejo gigante vuelve a aparecer y ahora sí, el niño escapa a través de un nuevo agujero en la tierra. Y ya al otro lado, el joven encuentra una máscara sonriente que le traslada a otro mundo, distinto, lejos del prado de los conejos, y se encuentra rodeado por muchas de estas caras amarillas. Sin embargo, es incapaz de quitarse de encima su propia máscara, como si estuviera pegada a su propio cuerpo. El joven rápidamente empieza a ver cosas extrañas. Unos seres con utensilios de cocina, uno de ellos corta en una bandeja lo que parece ser una cabeza, que si observamos bien es la cabeza del niño, y más adelante encuentra a otro niño igual que él, y mientras le persigue, cadáveres de niños sin cabeza comienzan a caer del cielo. Y al final de este camino encuentra a una entidad con una cara mucho más grande, pero en lugar de estar feliz como el resto, está enfadada y esta entidad lo que hace es arrancar las cabezas y arrojarlas, incluida la del niño al que perseguimos, que empieza a rodar camino abajo convirtiéndose en una pelota de fútbol. Nuestro protagonista, unos metros más adelante, se encuentra de frente con otra entidad diferente, que rompe parte de la máscara y justo después encuentra otra que definitivamente se la quita. El niño encuentra el osito de peluche al final del camino, pero es agarrado por una cara sonriente demoníaca quien al parecer es el mismo demonio que aparece en todas las pesadillas del niño. Esta cara demoníaca intenta agarrarle, pero cae a un vacío, a una fosa, donde finalmente se despierta con el conejo de peluche en sus manos. Y al igual que sucedió con el balón de fútbol, aparece de nuevo la entidad demoníaca para volver a hacerle caer en otro letargo, viviendo una nueva pesadilla. Pero esta vez su objeto personal es una criatura viva, un perro que siente, que respira, que se mueve y que adopta una postura juguetona ante el niño, pero de repente el animal es capturado por una fuerza invisible y tras resolver uno de los puzzles se le revela la identidad de dicha fuerza, una figura enorme de color rojo, y nos damos cuenta que estas entidades también llevan una máscara feliz para tapar su verdadera identidad, hasta que finalmente termina atrapada en una jaula. El niño y el perro juegan alegremente en el bosque, pero de repente se adentran en una nueva pesadilla y esta vez el niño es testigo de que su perro es secuestrado por una especie de tribu con cuernos en la cabeza
Sin embargo, consigue arrancarle la cabeza a uno de ellos y le sirve para hacerse pasar por un miembro de este clan, celebrando algo así como un ritual. Y esto es de lo más extraño, porque el joven ve un doble de sí mismo que es devorado sin piedad por estos seres. No entiende nada, pero el niño, en estado de shock, se deshace de la máscara y continúa con la búsqueda de su perro, reuniéndose de nuevo con él. Ambos se adentran en un bosque donde el perro vuelve a desaparecer, pero esta vez en una especie de centro de gravedad diferente y tras superar varios obstáculos contra seres, la verdad que indescriptibles, llega a un lugar oscuro donde le espera su perro. La cara demoníaca vuelve a aparecer y de nuevo transporta al perro a otra dimensión, pero esta vez quedándose estático y hundiéndose en esta especie de inframundo. El niño, frustrado, comienza a golpear el suelo y traspasa a esa misma dimensión donde reina un gran vacío habitado por criaturas corruptas que bien pueden representar su destrozada infancia que la atormenta, hasta que finalmente vuelve a encontrar otro doble de sí mismo, con dibujos de una pelota de fútbol, un conejo de peluche y un perro. Es decir, dibujos acerca de sus posesiones más queridas. Finalmente, el niño despierta en su cama a plena luz del día, con estas posesiones junto a él. Todo esto es desafortunadamente una ilusión, ya que la realidad es bien distinta. La realidad es una habitación sombría en la que vemos al niño convertido en adulto tumbado sobre el suelo y con juguetes infantiles esparcidos por la habitación. La entidad aparece de repente y el niño queda atrapado detrás de un muro transparente dibujando una cara. La explicación que tiene todo lo que hemos visto es una trágica historia sobre un niño pequeño con numerosos traumas que tenía 3 compañeros de juego, la pelota, el peluche y un perro. Estas posesiones de gran valor para él supusieron un trauma cuando las perdió. El balón de fútbol es arrebatado por un matón, el conejo se hunde en el agua y el más trágico, el del perro, que se pierde en el bosque, lo que supuso para él una tremenda tristeza. El joven se enfrenta a 3 pesadillas psicodélicas que reflejan los traumas vividos en su infancia ante la pérdida de lo que él más quería, y la entidad que encuentra en cada una es la representación de ese pasado traumático que le lleva persiguiendo durante años. En la secuencia final vemos una versión adulta del niño tumbado sobre una alfombra y con su cabeza derritiéndose. Los juguetes infantiles que vemos esparcidos reflejan que este adulto nunca llegó a crecer y ha seguido aferrado a su infancia atormentado por sus recuerdos del pasado. Este hombre, en un intento de encontrar la felicidad, decidió ingerir drogas alucinógenas representadas en su cabeza derritiéndose. Por tanto, lo que hemos visto durante la aventura es su propio subconsciente manipulado por sustancias alucinógenas, recreando también un mundo en el que recupera su felicidad infantil junto a las cosas que perdió. Pero toda esta felicidad es falsa y se ve representada en el niño atrapado tras el cristal, aprisionado en ese pasado traumático y en esa infancia perdida, al igual que el demonio que se alimenta de esas emociones negativas que siente el niño dentro del cuerpo adulto. Pero si echamos un rápido vistazo a la realidad, la historia de Happy Game es muy similar a la que tuvo Michael Jackson. Perdió amigos y seres queridos de forma trágica, nunca tuvo la infancia que deseaba y todo esto le llevó a experimentar muchas dificultades en su vida adulta, por lo que se quedó atrapado en un mundo imaginario en el que sería un niño eternamente, disfrutando de juguetes o de parques, y en consecuencia depender de las drogas para aliviar el dolor y permanecer en ese mundo onírico. Una historia triste con la que viajamos al epicentro de los traumas infantiles y que al mismo tiempo nos muestra que a veces quien vive de ilusiones muere de realidades.